La importancia del estudio descriptivo de la Biblia. ¿Para qué sirve? Sirve para diferenciar entre lo que está escrito en la palabra de Dios y lo que es de carácter interpretativo. Por ejemplo, según San Juan 3:16, expresa: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es palabra de Dios. Un ejemplo de interpretación es lo siguiente: tanto amó Dios a sus elegidos que únicamente murió por ellos, y únicamente ellos serán salvos, nadie más. Cuya explicación no sale de la Biblia, sino del ser humano. La palabra de Dios claramente nos dice que Cristo murió por todos. En ese marco, con la síntesis de los libros del Antiguo Testamento que estamos haciendo, se intenta ser más descriptivos, reconociendo que muchas veces el camino parece árido y sin frutos, pero los resultados se ven a la hora de diferenciar entre lo que está escrito y lo que no está escrito en la palabra de Dios. Es como en el caso para reconocer un billete falso de uno verdadero. Primero uno tiene que familiarizarse con los billetes legales, luego podrá diferenciar los billetes ilegales. ¿Cómo puede recordarse fácilmente el primer libro de Crónicas? Antes de continuar, en el primer libro de Crónicas y en el segundo libro de Crónicas, antes en la Septuaginta, antes de la Septuaginta era un solo libro, y con la Septuaginta se dividió en dos, en primera de Crónicas y segunda de Crónicas. ¿Cómo podemos recordar fácilmente el primer libro de Crónicas? Por dos aspectos. Número uno, las genealogías no son para dormir. Del capítulo 1 al capítulo 9 se encuentra una larga lista de descendientes, cosa que al leerlas quizá nos haya producido sueño. ¿Cuál puede ser la razón? Uno se aburre porque no entiende algo o no le haya sentido. ¿Alguna vez te has preguntado por qué en ciertos almanaques aparecen nombres de personas para cada día del año? Los nombres en los calendarios tienen su origen principalmente en la tradición cristiana. Esto ayudaba a los fieles a recordar a los santos y mártires, es decir, recordar su ejemplo de vida. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, aparece una lista de nombres de santos y mártires, con la distinción de que en el capítulo 11 de Hebreos se explica algo de la vida ejemplar de los mismos. La dificultad en los capítulos 1 al 9 de Primera de Crónicas está en que se limita a mencionar solamente nombres. Ejemplo, Primera Crónicas capítulo 1 versículo 1. Adán, Set, Enos. Al leer el nombre de Adán no es algo desconocido para nosotros, nos es familiar y es de conocimiento general de quién fue Adán. Cuando hay un problema, cuando hay un vacío de conocimiento, ¿quién fue Set? ¿Quién fue Enos? ¿Quiénes fueron las personas mencionadas en los capítulos del 1 al 9 de Primera de Crónicas? Ante tal desconocimiento viene el aburrimiento. ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué tus padres te pusieron ese nombre? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Recuerdo que tenía un amigo de nombre Eliseo. Le pregunté por qué tus padres te colocaron Eliseo. Él me comentó diciendo que mis padres son cristianos. A partir de ahí le pregunté quién era Eliseo, si sabía. Me comenzó a relatar un poco de lo que sabía respecto a la historia bíblica de Eliseo. Con base a eso, comenzamos a platicar respecto a la Biblia y nos dirigimos hacia Dios. Y de Dios nos dirigimos hacia el camino de la salvación. He ahí la importancia de conocer la historia de los personajes que aparecen dentro de las genealogías en la Biblia. Además de las genealogías aparecidas en Primera de Crónicas del capítulo 1 al capítulo 9, ¿cómo podemos recordar este libro?
haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Dónde puedo encontrar a David? David, además de encontrarlo en todo el segundo libro de Samuel y en parte en primera de Samuel, David está en el primer libro de Crónicas, del capítulo 11 al capítulo 29. Te preguntarás, ¿pero cuál es la diferencia? La diferencia principal está en los enfoques y el propósito de cada libro. En primera y segunda de Samuel, David se lo enfoca desde un punto de vista más personal y político. Ejemplo, se incluye sus triunfos y errores como persona y como rey. En el aspecto personal tenemos el pecado con Betsabé. En el aspecto gubernamental, la rebelión de su hijo Absalom y las luchas internas y triunfos que tuvo como rey. En el primer libro de Crónicas, el propósito es dar esperanza y reafirmar la identidad nacional, es decir, desde un punto de vista más religioso en el primer libro de Crónicas. Por eso se omite el pecado de David con Betsabé y se resalta el papel de David como líder espiritual, organizador del culto en el templo y como rey elegido por Dios. El énfasis está en la conexión entre David y el templo, subrayando la importancia del linaje de David y la adoración a Dios. La repetición se da porque Crónicas no pretende ser una copia de Samuel, sino vista desde un enfoque diferente. Mientras Samuel se enfoca en la narrativa histórica y política, Crónicas se centra en la perspectiva espiritual o desde un punto de vista religioso y litúrgico, adaptando el relato a las necesidades del pueblo en una época distinta porque Crónicas fue escrita después del exilio en Babilonia. ¿Cómo podemos recordar fácilmente el primer libro de Crónicas? Primeramente, teniendo presente que las genealogías no son para dormirse. En segundo lugar, ¿dónde encontramos a David? Lo encontramos en Primera de Crónicas, del capítulo 11 al capítulo 29. Te invito a que puedas estudiar el primer libro de Crónicas teniendo presente la historia de cada personaje, sea grande o pequeño, en el primer libro de Crónicas, del capítulo 1 al capítulo 9. En segundo lugar, te invito a que puedas ver las cosas o la realidad desde un punto de vista bíblico.